Ahora sí, vamos a entrar de frente al tema de prótesis, ¿no? Ya habiendo hecho un pequeño preludio. Prótesis dental, ¿no? La prótesis dental probablemente ya no es prótesis, digamos, restauración de un órgano o aparato, sino no. La prótesis dental ya viene por objeto la sustitución, la reparación de un diente o más perdidos, ¿no? Por medio de aparatos artificiales que colocados en la boca cumplen ciertos requisitos. Reparan los dientes, facilitan la fonética para poder hablar y restituyen también la función masticatoria. Corrigen la estética facial y producir un mínimo de molestias al individuo. Como ustedes habrán visto en el Museo de la Historia, el Museo Británico de Historia Dental, ¿no? Las prótesis no eran muy cómodas, no se retenían, ¿no? Era difícil de masticar, pero toda ciencia empieza pues así, de poco, ¿no? Nada empieza siendo perfecto. Una de las cosas que yo les digo siempre a los muchachos es, ¿quieres hacer algo bien? La única forma de hacer algo bien es práctica. ¿Qué hacen los nadadores para nadar bien? Nadan todo el día. ¿Qué hacen los futbolistas para jugar bien? Juegan fútbol todo el día, ¿no? Es bien difícil jugar una, querer que una meta gol. Igual ustedes, cuando quieres tomar una impresión buena, no es que te va a salir la impresión a la primera. No, la buena te va a salir después de unas 100, 150 impresiones, ¿no? Entonces, un error muy común que cometen los alumnos cuando toman impresiones es, oye, ven, ¿no? Por favor, tómame tú la impresión para que me salga bonito, para que el doctor me ponga buena nota. Y entonces, claro, el que le tomó la impresión a todos hizo 10 impresiones y es un capo, es un genio. Lo contratamos para tomar impresiones y lo hace muy bien. Pero tú, ¿aprendiste? No, pues, no, y no lo vas a tener al otro toda la vida para que te tome la impresión. Tú tienes que tomar la impresión, toma la impresión, y si te salió mal, ¿qué haces? Lo vuelves a hacer. Y si vuelves a tomar la impresión y te vuelve a salir mal, ¿qué haces? Lo vuelves a hacer. Y si 50 veces después te salió mal, ¿qué haces? Lo vuelves a hacer. Así de fácil, ¿no? O sea, no te da mucho problema. La única forma de que llegues a ser el maestro, el master duster de la toma de impresiones es tomando 100 impresiones, pues. O sea, no te asustes, ¿no? Un error que yo he visto como docente que se comete con los alumnos es querer o exigirles o obligarles a que la primera les salga bien. No, nunca te va a salir bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ¿no? Te saldrá bien a la 100. Después, si de 1000 impresiones no te sale bien, sí, ya mejor anda buscando otra carrera, ¿no? Pero si ya yo supongo que la impresión 1000 te tiene que salir bien, pues, ¿no? Tú sabes cuántas veces el que inventó la llanta hizo pruebas, hizo como 4000 pruebas, ¿no? Y en la prueba 4000, 4500 o 5000 creo recién le apareció el caucho para hacer la llanta y se hizo millonario. Pero imagínate si él la prueba o en el ensayo 3000 o 3500 o 4000 hubiera tirado la toalla, no hubiera llegado al ensayo 4500 o 5000 donde encontró lo que quería buscar, ¿no? Así que es perseverancia todo, sigue, insiste, ¿no? Y si no te gusta así, pues ya dedícate a otra cosa, ¿no? Pero si quieres ser odontólogo, insiste, talla 20 dientes, 50 dientes, 100 dientes, el diente 200 te va a salir bien. Entonces, vamos a abarcar una clasificación universal antes de la de Kennedy, ¿no? En la cual vamos a clasificar a los espacios edéntulos por la zona edéntula. Aquí viene la primera parte. Entonces, tenemos edéntulos anteriores y posteriores. ¿Cuáles son los edéntulos anteriores? Los que tienen falta de dientes en la parte anterior. Hay muchas personas que tienen muy bien sus muelitas, pero por algún problema en la parte de adelante, generalmente en un accidente, porque un accidente cuando te vas de nariz, pues lo primero que se te rompe son los dientes, no en la moto, en el carro, qué sé yo, ¿no? Son los dientes anteriores, ¿no? Y los edéntulos posteriores son los que tienen dientes en la parte de adelante, pero la parte posterior las han perdido. Ahí sí es por caries, problemas, y los diabéticos tienen bastante pérdida de dientes, ¿no? Entonces pierden las piezas posteriores con más facilidad por higiene, por caries, generalmente por caries, ¿no? La pérdida de las piezas posteriores generalmente es por caries, ¿no? Al tener más superficie,
¿no? Y retienen más comida y tienen esa pérdida, ¿no? Luego, en el tema ya de buscando por las partes, por la simetría, tenemos los dientes, la pérdida unilateral y bilateral. Unilateral es cuando una parte, la derecha o la izquierda, está sin dientes, y la bilateral es cuando en ambos lados, derecha e izquierda, están sin dientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos ya no a los edéntulos o las prótesis, digamos, por las partes edéntulas, sino vamos a ver por el soporte. La boca tiene dos formas de soportar. O lo soporta la mucosa, que es la encía, o lo soportan los dientes que todavía quedan. Cuando la prótesis se va a soportar, se va a fijar, se va a posar, se va a soportar sobre los dientes, se llama dentosoportada. Y cuando ya no hay dientes y el único soporte que va a tener tu prótesis es la mucosa o la encía, se llama mucosoportada, ¿no? Pero en medio tenemos una mixtura, la dentomucosoportada, efectivamente, ¿no? La que se va a soportar tanto en los dientes como en la mucosa. Porque cuando el soporte es la mucosa, toda la presión cuando tú masticas, se te va a la mucosa. Y eso eventualmente, cuando la mordida es muy fuerte, genera molestias, genera dolor. Doctor, me duele cuando mastico, cuando como. ¿Por qué? Porque la mucosa no está preparada para... Hay una presión muy fuerte, ¿no? Entonces, tengo pacientes que tienen ese problema, hay que desgastar. Entonces tú desgastas el contacto con la mucosa y no sabes que el contacto que le está molestando es el contacto dentario de la oclusión, que los dientes están demasiado, ¿no? No están mordiendo bien. Pero eso ya lo vamos a ver en el tema de la adaptación. Entonces vamos a ver ejemplos. Pregunta de examen. Esta prótesis es una prótesis con coronas, ¿cierto? Es un puentecito, se llama puente porque uno de los extremos, el derecho y el izquierdo, ¿no? Y en el medio no hay un diente, entonces se pone una prótesis. Esta prótesis fija. Pregunta de examen. ¿Es mucosoportada, dentosoportada o dentomucosoportada? A ver, ¿quién me dice? A ver usted, señorita. Muy bien. Esta es una prótesis dentosoportada. La mucosa, en teoría, no debería soportar presión. La presión solamente va a estar en esos dos pilares, en esos dos pilares. Ahí nomás se va a sujetar, ahí nomás va a pisar, ahí nomás se va a soportar los dientes. La mucosa no debería tocar, no debería recibir presión, no debe presionar a la mucosa. Entonces, esta es una dentosoportada, generalmente recomendada para espacios pequeños. Otra pregunta muy clara que a veces hacemos los odontólogos, ¿no? Cuando están estudiando de doctor. ¿Y cuándo pongo una fija, cuándo pongo una removible? Ah, bien fácil. Si te falta una muelita, ¿vas a hacer toda una plancha para una muelita? A veces se hace, pero la recomendación sería que no. Entonces puedes hacer algo fijo, así como esto, ¿no? A esta persona le falta solamente un diente, no le vas a hacer una plancha para todo ese diente, se hace una fija, ¿no? Pero si a este pacientito le falta, tiene poquísimos dientes, ¿no? ¿no? Entonces ahí no le vas a hacer una fija, no cumples con los requisitos. Acá, por ejemplo, vamos a ver. Ahí está. Mire este pacientito, le faltan varias muelas, le faltan varios dientes. ¿A este le vas a hacer fijo? No, difícil. A este le vas a hacer una prótesis dento-mucosoportada. Mira, dento, ¿por qué? Porque está soportándose sobre los dientes. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior, en la metálica puesta, ¿no? Hay unos apoyitos, ¿no? Unas cositas y unos metales que se apoyan sobre los dientes para evitar que la mucosa, que la prótesis, digamos, presione la mucosa demasiado. Y luego cuando saca la prótesis, mira, justo en donde están los dientes, no está rojita la encía. ¿Por qué no está rojita la encía? Porque ahí la mucosa está protegida. En cambio, al otro lado, mira, ¿no? Está rojo. ¿Por qué? Porque ahí sí hay una presión, ¿no? Presiona bastante, pisa la mucosa, aprieta la mucosa, presiona la mucosa, y entonces te genera pues una lesión, ¿no? Por eso es una dento soportada. Dento soportada a este lado, ¿no? Y acá es muco soportada, ¿no? Pero obviamente hay una presión muy grande, ¿no? Y esa es la lesión. Por eso le decía, ¿no? Cuando hacemos un trabajo de esta, miren esa lesión que está en la imagen que está más a la derecha, y es algo que no debería pasar acá, en estos dientecitos, en esa encía que está, ¿no? Entre los dos pilares,
No debería haber nada rojo, no debería, porque todo el apoyo, toda la presión debe estar en los dientes. Si hay presión en la mucosa de una fija dento-muco soportada, no. Las fijas son dento-soportadas, no tienen soporte mucoso. ¿Ya? En esta sí, ¿no? Y hay PPRs acrílicas y metálicas. La metálica cuando tiene una base de metal y la acrílica cuando es absolutamente todo de acrílico, ¿no? Entonces, todo es prácticamente muco soportada, ¿no? Porque no hay soporte dental, no hay apoyo, pues no hay ningún aparato. Y esta es una total. Ahí está. Esta que es la pregunta de examen. ¿Esta es muco soportada, dento soportada o dento muco soportada? A ver. Muy bien, joven. Esta es una muco soportada. Hágame acordar, por favor, para ponerle su punto a fin de ciclo, ¿ya? No se olvide. ¿Ya? Este es muco soportada. Entonces, no tiene dientes. Todo el soporte es mucoso. Todo el soporte es en la mucosa. Entonces, acá hay que hacerle también una oclusión, ¿no? A gastarle con papelito articular bien la mordida para que no moleste, porque si no, dice, me duele, y gastan la parte, ¿no? que tiene contacto con la mucosa nada más. Hay que revisar esa parte, ¿no? Revisar si efectivamente hay alguna herida, alguna lesión, ahí sí lo gasto. Pero si no hay heridas, no hay lesiones y le molesta, lo más probable es que tenga que gastar la mordida que está demasiado, ¿no? Entonces, se está yendo fuera de espacio. Hay técnicas, ya las iremos yendo poco a poco, muchachos, no se preocupen. Hay tanto por aprender, hay tanto que enseñar. Entonces, en resumen, acá está, muco soportada, soporta la mucosa, miren, el primer caso, ¿no? Dento soportada, el soporte está en los dientes, no es, miren, hay unos apoyitos ahí que se apoyan en los dientes y no hay apoyo en la mucosa. Y la mucodento soportada, cuando se apoya en los dientes y se apoya en la mucosa. ¿Por qué se apoya en los dientes? Para que la mucosa no reciba toda la presión y luego vaya a haber molestias o dolor. Eso es algo muy importante que también se tiene que ver, ¿ya? Entonces, acá tenemos a la PPR, miren, entonces se habrán dado cuenta, miren, esos apoyitos que hay en las premolares, ¿no? Al lado de la parte acrílica, esos son los apoyitos que impiden o que hacen que se retenga, que se coja, que se sostenga ahí en la parte del diente. Y no toda la fuerza a la hora de masticar, cuando contacte con el antagonista, se vaya a ir a la mucosa, ¿no? Hay una serie de aparatos, de elementos que van a ayudar a cumplir esa función. Muy bien. Y acá tenemos características, debe ser funcional, las características de una PPR. Tiene que ser funcional ¿en qué sentido? Que permite una correcta fonación y masticación. Si no te deja masticar, no está bien, ¿no? Tiene que permitir la fonación. Acuérdense que hay fonemas, ¿no? Dentolinguales, ¿no? Entonces la D, ¿no? Entonces eso necesita que el diente juegue con la lengua para poder pronunciar correctamente y también para la masticación. Debe ser estética. ¿Estética qué significa? Que debe imitar a los demás dientes remanentes para que no se vea asimetría, para que no se vea que hay una contradicción, que hay una diferencia, ¿no? Entre los dientes remanentes y el diente de la prótesis, ¿no? El color, ¿no? Tiene los dientes blancos, le pones la prótesis amarilla, o viceversa, ¿no? Hay personas que yo quiero que mi plancha sea blanquita, pero tiene todos los dientes amarillos, señora. No importa, bueno, le hacemos blanqueamiento o le ponemos, yo particularmente busco que el secreto, señores, de la estética es el color. Si es del mismo color, casi no se va a percibir que es una prótesis. Y si no tienes el mismo color y tienes que pecar entre un poquito más claro y un poquito más oscuro, ¿por cuál vas a pecar? Un poquito más oscuro. Porque si es un poquito más claro, se va a notar. Se va a notar y muchísimo. Pero si es un poquito más oscuro, se va a notar menos que si es un poquito más clara. Tip, secreto, yo no sé, los colegas dicen, pero no digan los secretos. Pero entonces, ¿para qué eres profesor? Pues, si no quieres, si te quieres guardar, quieres morir con tus secretos, ¿qué haces de profesor? No te entiendo, ¿no? Porque si tú eres profesor, quieres enseñar. Pues yo le digo, ¿no? El tip. A veces le encuentras el color perfecto, maravilloso, magnífico, gracias a Diosito. Encontraste el color exacto. Pero a veces el color del diente no es exactamente el color que tiene el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Tienes dos opciones, una más clarita y una más oscurita. Mi recomendación, le pones la más oscurita. Se va a notar menos que si le pones la más clarita. Me ha pasado a mí, tengo 25 años de experiencia y te digo, ¿no?
Debe permitir cargar axialmente la fuerza de la masticación. Acuérdate que la masticación no es solamente una mordida, es una serie de mordidas. Entonces tiene que tener un juego ahí para que pueda moverse, ¿no? Como una amortiguación. Debe tener la retención suficiente como para no ser desalojado durante la masticación y fonación, claro. El mayor temor que yo he visto en las personas por las cuales no quieren ponerse una prótesis removible y pelean por una fija, aunque no dé al caso, porque le faltan muchos dientes, es porque dice, doctor, tengo miedo de que un día estoy hablando o estoy comiendo y ¡plac! Se me sale el cassette, ¿no? Sí, tienes toda la razón. La prótesis, si bien es cierto es removible, se va a remover cuando yo decida sacarla o removerla, no solita que estoy masticando en el plac, se me mueve y se me sale. No, esto está mal, esto está floja, esto está mal ajustada, está mal adaptada, está demasiado floja, ¿no? No se puede tener así. La PPR tiene que estar bien, la suficientemente retenida como para que mastique y hable sin ningún problema. Si no, no funciona. Y si tú ves que en el caso no va a hacer eso, entonces también tienes que ver, ¿no? De repetir una total, porque cuando ya quedan muy pocos dientes, ya no se puede retener demasiado. Y es mejor hacer una total que tiene una retención, pues, digamos, mecánica mucho más fuerte, ¿no? No debe deteriorar las piezas dentales remanentes. Los apoyos, los retenedores no deben dañar estos dientes, ¿no? Porque muchas personas también dicen, el ganchito que tenía ahí mi diente, ahí ese diente luego se picó, se malogró y tuve que perder ese diente. Y la prótesis que tenía 5 dientes ahora tiene 6. Y yo que tenía 14 dientes ahora tengo 13. Bueno, sí, pues a veces pasa, ¿no? Entonces, esta prótesis, el diseño debe ser lo suficientemente conservador como para no deteriorar las piezas sobre las cuales se apoya. Debe tener una relación intermaxilar no patológica y una dimensión vertical estable en el tiempo, ¿no? Algo que se conserve, que no hay un desgaste, digamos, por zonas que de repente pueda generar desequilibrios. A eso se refiere. Muy bien. Luego tenemos conectores mayores, ¿no? Que son los que conectan las dos partes o los espacios edéntulos, ¿no? Existe la barra palatina simple, la barra palatina en herradura, la banda, que es más gruesa, ¿no? Barra palatina doble, existen pues perdón, sí, está muy bien eso. La placa palatina total, que es como si fuera una total. Yo particularmente utilizo muy poco esto, yo más utilizo la barra palatina en herradura o la simple, ¿no? Nada más, son las que yo prefiero. Dependiendo del caso también, ¿no? Luego tenemos el conector mayor, ¿no? Perdón. Este es el conector mayor, ¿no? El conector mayor, ¿qué cosa hace? Es el elemento de la prótesis, ¿no? Que une las partes de la prótesis. Muy bien, ya unió las partes de la prótesis. Luego tenemos la base. ¿Cuál es la base? La base es la rejilla donde van los dientes que faltan, ¿no? Esos espacios, esa que parece una malla, esa es la base, ¿no? Que puede ser dento soportada o dento muco soportada o o plástica, ¿no? Cualquiera de estas tres puede ser. La base es la parte que va a chocar, digamos, con la mucosa, ¿no? Eso lo vamos a explicar en la siguiente clase. Y allá, listo. Ahora sí vamos a entrar a la clasificación. La clasificación del edéntulo es la clasificación de Kennedy. Para clasificar a los pacientes desdentados parciales se han propuesto varias clasificaciones. Hay muchas clasificaciones, pero hay una que en 1925 el doctor Edgar Kennedy hizo y quedó, digamos, como algo ya bastante permanente para todos nosotros, ¿no? Se presentan los varios espacios desdentados bilaterales. En primer lugar, la clase 1, pregunta de examen, ¿cuál es la clase 1? Desdentado bilateral, nada más. Desdentado bilateral. ¿Y en el extremo hay algo? No. No existe ningún diente en la parte posterior. O sea, no existen molares, solamente premolares, caninos. Clase 1 de Kennedy, desdentados bilaterales y extremo libre. Extremo libre se refiere cuando no hay una molar en la parte posterior.
¿Por qué? Porque a veces hay una molar en la parte posterior. Y si hay una molar en la parte posterior, ya sea de un lado o de otro lado, ya no es clase 1. Repito, si hay una molar en un lado o en el otro lado o en los dos lados, ya no es clase 1. Va a ser la siguiente clase. Vamos a ver. Clase 2 de Kennedy es el desdentado unilateral. Mira, ¿ven? Desdentado unilateral. O sea, a un lado tiene muelas y al otro lado no tiene muelas. Y también es extremo libre. ¿Qué significa extremo libre? Que no hay molar, que está encía nada más. Hacia atrás por encía. No hay segunda, tercera ni primera. No hay nada. Clase 1 que era bilateral, sin nada atrás. Clase 2, unilateral, un solo lado, sin nada atrás. Y la clase 3 es el unilateral, pero con una molita atrás. Ahí está. Míralo, ¿ves? Qué bonito. ¿Sí? ¿Lo llegas a ver? Ahí está. Puede que sea así pequeño como el que está en la foto. La foto, por ejemplo, te enseña que le falta un diente nada más, pero esa es una clase 3 de Kennedy. Tiene todas sus muelitas, es desdentado posterior, porque le falta una muela, pero tiene una molita atrás, ¿no? Entonces, hacerle una planchita ahí, bueno, como que ya es de criterio tuyo, pero lo de que es un clase 3 de Kennedy, es un clase 3 de Kennedy. ¿Y la clase 4 cuál es? El edéntulo anterior. ¿Te acuerdas que habíamos dicho edéntulos posteriores anteriores? Este es el edéntulo anterior. Entonces, acuérdate, clase 1, bilateral, sin molares. Clase 2, unilateral, sin molares. Y si hay una muelita atrás, ya no es ni 1 ni 2, es clase 3. Todos son hacia la parte posterior. Pero ponte que este tiene dientes en la parte posterior y solamente le falta en la parte de adelante. Entonces significa de que si le falta dientes en la parte de adelante, es un clase 4. Clase 4. Punto. Se acabó. ¿De acuerdo? Listo. Ahí está. Ahora, acá vienen las reglas de Applegate. La clasificación. O sea, después de Kennedy, pero había algunas confusiones, ¿no? Veían unos casos medio raros. Uy, productor, porque le faltaba un diente, le faltaba otro diente en la parte posterior, 2 dientes en la parte lateral. Entonces tenía dos molares atrás. Entonces decían, pero doctor, ¿cómo es entonces esta clase? Y inmediatamente entonces apareció Applegate, ¿no? El doctor Applegate dijo, vamos a hacer una regla porque la clasificación es buena, pero vamos a ajustar algunos temas. Y lo que ajustó fue efectivamente que dijo, la clasificación se realiza después de realizar las extracciones. Entonces, tú no puedes hacer la clasificación antes de extraer. Extraes primero y después clasificas. Habla de los terceros molares, ¿no? Si hay un tercer molar y será utilizado como pilar, se le considera. Pero si hay un tercer molar y no va a ser no se le considera, ¿no? El que determina la clasificación es el área posterior. Por eso tenemos la 1, la 2 y la 3 son en la parte posterior. Solamente la 4 es la parte anterior. Y solamente las clases 1, 2 y 3 pueden tener modificaciones o subdivisiones. ¿Qué cosas son modificaciones o subdivisiones? Bien fácil. Te explico. Acá estamos hablando, por ejemplo, mira la clase 1. La clase 1 tú puedes, el primer cuadro, que dice clase 1, modificación 3, tú puedes confundirte y decir, doctor, es clase 4. No, pero ¿por qué no es clase 4 el primer cuadro, el que dice clase 1, modificación 3? Porque tiene ese edéntulo anterior, pero también ese edéntulo posterior. Y cuando ese edéntulo posterior, ¿qué manda? ¿El anterior o el posterior? Manda la posterior. Entonces es el clase 1. Porque un clase 1, ¿qué cosa era? Edéntulo posterior que no tenía muelitas atrás, ¿no? Que era extremo libre. Ahí está, más fácil, que tiene extremo libre. ¿Ese es un edéntulo posterior extremo libre? Sí. Pero doctor, también le faltan los incisivos y los caninos, ¿no? O la primera premolar. Perfecto. Esos espacios libres, esos espacios edéntulos que están entre la premolar y el canino, y entre canino y canino, se llaman modificaciones y se toma en cuenta cuántas modificaciones tiene. Si ustedes ven, a la derecha, entre el canino y el premolar le falta un diente, a la izquierda le falta otro diente, y luego le faltan los 4 incisivos. Entonces son 1, 2, 3 espacios edéntulos. Entonces es clase 1 porque es edéntulo
posterior a extremo libre con 3 modificaciones o 3 espacios. ¿Se entendió? Es un poco difícil, pero si tú revisas y vuelves a ver la grabación, lo vas a entender. Luego tenemos el clase 2. Mira, la segunda, clase 2, modificación 2. ¿Por qué clase 2, doctor? ¿Qué habíamos dicho que era clase 2? El clase 2 era un edéntulo posterior, pero unilateral. ¿Es unilateral? Sí, porque un lado hay muelas, el otro lado no. Pero, doctor, le falta la primera molar y la premolar en el lado izquierdo. Sí, esa es una modificación. Doctor, y también le falta en la parte anterior. Exactamente, esa es otra modificación. Por eso es clase 2, modificación 2. Cada espacio edéntulo, porque a veces te falta un diente, o te faltan 2 o te faltan 3, ese es un espacio edéntulo, se considera una modificación. Pero eso no cambia la clasificación de Kennedy. Entonces, este es clase 2. ¿Por qué es clase 2? Porque es un edéntulo unilateral, porque un lado sí tiene dientes, el otro no, el clase 1 mira, tiene los edéntulos de las dos partes, ¿no? Es un clase 2 porque es un edéntulo unilateral y tiene 2 espacios que son las modificaciones. ¿Da cuenta? Vamos al 3. 3 modificación 3 dice. ¿Por qué es clase 3? Porque es un edéntulo pero que tiene posterior, pero que tiene una molar, no es extremo libre. Mira, la clase 1 tiene extremo libre a ambos lados, la clase 2 tiene extremo libre a un lado, pero el 3 no tiene extremo libre a ningún lado, tiene molares a ambos posteriores. Esta es una situación mucho más ventajosa para la prótesis, porque esas molares van a hacer que tenga mucha estabilidad la prótesis, ¿no? Cuando es extremo libre es un poquito complicado, la 1 y la 2 de Kennedy, pero la 3 es mucho más simple, ¿no? Entonces, pero doctor, ya, es edéntulo, digamos, vamos a decir unilateral, con un apoyo, con un diente, no es extremo libre, por eso es clase 3. Y la modificación es 3, ¿por qué? Porque si te das cuenta, le falta el lateral izquierdo superior, ¿no? El incisivo lateral derecho, y luego le faltan las premolares también, ¿no? ¿Lo ves? Le falta arriba los dos laterales y unas premolares al lado derecho. Eso hace de que sea una clase 3, si tú le pones esos dientes, esos 3 dientes que le faltan clase 3, pero tiene 3 modificaciones. Igual en clase 3 modificación 2, mira, es igualito, tiene también, solo que le faltan más dientes, pero a pesar de que le faltan más dientes, tiene solamente 2 espacios edéntulos. Esos 2 son las modificaciones. ¿Pero por qué es clase 3, doctor? Porque tiene, es edéntulo posterior, pero con un diente atrás, ¿no? Es un diente, no tiene. Pero doctor, ¿y este clase 3 modificación 2 por qué no es clase 1? Mira, ¿no? Podría ser clase 1, perdón, clase 4. ¿Por qué no es clase 4? Clase 4 que es un edéntulo anterior, o sea, las personas que le faltan los dientes de adelante, con modificación 2, porque la regla dice no existe modificaciones para la clase 4. Solamente existe modificación para la clase 1, 2 y 3. Y si bien es cierto, entonces podría ser una clase 4 con 2 modificaciones, la clase 4 no tiene modificaciones, solamente modificaciones para la 1, la 2 y la 3. Es por eso de que este último cuadrito no es clase 4. ¿De acuerdo? De todas maneras, si tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto me escriben al correo, me mandan un modelo. Yo les recomiendo para hacer una práctica de esto, búsquense modelitos. Si bien es cierto, no todos somos dentistas, pero puede haber por ahí algún coleguito, un técnico que tenga una prótesis ahí de una PPR, ¿no? Y búsquense los modelos de yeso ya usados, no interesa, no tienen que ser nuevos, ¿no? Y búsquenlos y vayan viendo, ¿no? Yo les voy a dejar en la tarea, en el trabajo, ¿no? Que me vayan diciendo qué clase es y por qué, ¿no? Esa va a ser una buena práctica que vamos a utilizar ahora. Sí, estoy craneando ese tema, ¿no? Voy a traer mis modelos en el consultorio para que me digan ustedes qué clase es. Acá también, mírenme, entonces clase 1, ¿por qué es clase 1 este? Porque es edéntulo, digamos, posterior a ambos lados, ¿cierto? ¿Y tiene diente atrás? No, entonces es clase 1. ¿Y por qué es clase 1? Porque es edéntulo sin no extremo libre y en ambos lados. Pero si le falta un diente, clase 1, modificación 1. Si le faltan dos dientes, en diferentes lugares, clase 2. No es por el número de dientes, ¿ah? Es por el número de espacios. Miren, modificación 3, 1, 2, 3. Modificación 4, 1, 2, 3, 4 espacios edéntulos. Ya, vamos a decirlo bien. La modificación es un espacio edéntulo. No me importa cuántos dientes tenga, si tiene 1, si tiene 2, si tiene 3.
El espacio de éntulo se considera una modificación. Pregunta de examen. ¿Cómo se considera la modificación? ¿Por diente o por espacio de éntulo? Muy bien, por espacio de éntulo. Si el espacio de éntulo es un diente, no, ni modo. Pero si es 2, sigue siendo un espacio de éntulo. Acá están, miren, modificaciones de la clase 1. La clase 1 habíamos dicho que eran, ¿no? La modificación, la clase 1 era el éntulo bilateral posterior y sin a extremo libre. Modificación 2 porque tiene 2 espacios. ¿No? Modificación 1 porque tiene un espacio. Modificación 4 porque tiene 4 espacios. Y modificación 3 porque tiene 3 espacios. La clase 2 es el éntulo a extremo libre pero unilateral. Mire, y en toda esa línea de dientes que tiene, ¿no? De acuerdo a cada espacio, de acuerdo a cuántos espacios de éntulos tenga, ese es el número de modificaciones. Modificación 1, modificación 2, modificación 3, modificación 4. ¿De acuerdo? Luego tenemos el clase 3. Pregunta de examen, ¿en qué se diferencia el clase 3 de clase 2? El clase 2 es extremo libre. El clase 3 tiene un diente todavía, o 2 o 3, pero en la parte posterior, ¿no? A distal. Entonces la modificación clase 3 también, así como en la clase 2, cada espacio de éntulo es una modificación. Y son los únicos que aceptan modificaciones, porque la clase 4, pregunta de examen, ¿en la clase 4 acepta modificaciones? No, no acepta modificaciones. La clase 4 simplemente es éntulo anterior. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ha sido realmente agradable poder reunirme nuevamente con ustedes. Yo los extrañaba mucho. Espero que hayan entendido la clase. La siguiente clase va a ser también muy interesante porque tiene que ver con las partes de la prótesis. Y cualquier duda que tengan ustedes, por favor, no se olviden preguntar con toda confianza al correo. En las próximas horas estaremos dejando el trabajo práctico con la fecha para entrega, ¿no? Para que puedan ustedes presentarlo en su debido momento. No se olviden, muy importante chicos, subirlo al aula virtual. Lo que pasa es de que si tú no subes el trabajo al aula virtual, y esto ha pasado con muchos alumnos lamentablemente, ¿no? Lo mandaron al correo del doctor, entonces yo tengo como recibido el trabajo, pero en el aula virtual no aparece. Y en el aula virtual hay un conteo de todos los trabajos que tú estás presentando. Entonces, si tú de 8 trabajos que yo he dejado has presentado 5, acuérdate que las prácticas es el 40% de la nota, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver mucho con, digamos, la evaluación del cumplimiento de los trabajos, porque cuando tú presentas el trabajo a tiempo, ¿no? Entonces significa que estás interesado, pues, ¿no? Estás dando un tiempo al curso. Pero si no presentas los trabajos y a fin de ciclo presentas los 8, no, entonces vamos a tener problemas que no quiero tener con ustedes. Yo los aprecio demasiado, en serio, me siento muy feliz de estar con ustedes y no quisiera tener ningún tipo de problema, así que les pido por favor que cumplan. Los trabajos no van a ser amplios, no van a ser 40 hojas, hazme pues una monografía de 100 hojas sobre... No, ¿qué vale 10 hojas? No, por favor. Vamos a temas concretos, ¿no? Tomar fotos de modelos, ¿no? Fotos de modelos, ¿no? Y poner qué clasificación. Esa es una práctica maravillosa. ¿Ya? 3 modelos, fotos y decirme qué clasificación y por qué. Esas 4, 5. 4 modelitos, y está bien, y poner ¿no? modelos y decir qué clasificación son y por qué. Ese va a ser el trabajo, eso lo voy a dejar inmediatamente en las próximas horas para que ustedes puedan resolver. Señores, ha sido un placer realmente haber estado con ustedes, espero que se hayan sentido también como yo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga a todos.